Ir al banco a abrir una cuenta es un trámite relativamente habitual, ya sea de forma presencial u online. Esto intentó hacer Miguel, pero al introducir sus datos personales en la página web de la entidad, se encontró con un problema. Ya había una cuenta activa con ese nombre y él nunca la había abierto. Decidió acercarse a la sucursal para ver qué ocurría. Allí descubrió que alguien había suplantado su identidad. Entonces la chica que me está atendiendo empezó a entrar en los datos que ya tenía, yo no veía dónde estaba accediendo, y entonces algo raro debió ver porque llamó al director de la oficina. Entonces el director de la oficina vino y miró y dijo, uy, 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 dice, esto hay que denunciarlo a la policía. Y entonces me dijeron que había un DNI que era como si fuera mi DNI, pero la foto era diferente, o sea, era la foto de otra persona. La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones en un mundo donde los trámites son cada vez más digitales y los delincuentes adaptan los timos y estafas al nuevo mundo virtual. Si antes había que tener cuidado con la cartera, ahora también hay que estar pendiente de las contraseñas, de los códigos virtuales y de la información personal que se facilita. De esto, de ciberseguridad, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F, un podcast que quiere acercarte a la economía de forma sencilla para que puedas tomar decisiones basadas en una información fiable. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Zinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Internet ha llegado para quedarse y cada vez se usa más en el día a día, también en las finanzas. De hecho, 4 de cada 10 españoles utilizan diariamente los canales digitales de su entidad bancaria, mientras que el 88% los utiliza al menos una vez por semana. Son datos de una encuesta de la Asociación Bancaria CECA sobre ciberseguridad y hábitos de uso de canales digitales. Una encuesta que nos deja otras conclusiones. Por ejemplo, el 84% de los españoles se siente seguro con su banca digital y de hecho estas entidades son las que más confianza inspiran a los usuarios. Te doy otros datos. Marta, el 78% de los encuestados reconoce que su entidad se preocupa por su seguridad digital y 3 de cada 4 se muestran satisfechos o muy satisfechos con las medidas de seguridad adoptadas por su banco. Esa sensación de seguridad generada por la banca digital no se percibe en otros negocios o ámbitos. De hecho, los ciberataques son percibidos como un peligro creciente por los españoles, pero es visto como un riesgo general más que como algo que vaya a pasarles a ellos. Solo la mitad de los encuestados considera probable o muy probable que pueda ser víctima en primera persona. Y por ello nos hemos preguntado cuántos delitos de este tipo se cometen cada año en España. Bueno, pues según el informe sobre la cibercriminalidad publicado por el Ministerio del Interior, en 2022 hubo unos 375.000 ciberdelitos, lo que supone un incremento de un 22% de la ciberdelincuencia. Esta campana ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado bien y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. La ciberdelincuencia se refiere a cualquier actividad ilegal que se lleva a cabo a través de medios digitales o utilizando tecnologías de la información. Esto incluye delitos como el robo de datos o el fraude en línea. Representa una amenaza creciente en la era digital. Lo que está claro es que debemos proteger nuestros datos personales. Es importante entender que se trata de información muy valiosa y tenemos que ser cautelosos a la hora de compartirla. A veces los damos sin pensar, de forma automática y sin percibir que se encuentran en constante riesgo. Sí, como cuando llegas a un hotel al hacer el check-in o cuando firmamos un contrato con una compañía telefónica, también al hacer una compra online e incluso en una página que no conocemos demasiado y no sabemos si cumple con todos los estándares de seguridad. Ahí que llegamos y sin pensar demasiado en los riesgos, rellenamos todos los huecos con información tan sensible como apellidos, DNI, dirección postal o teléfono. Claro, por eso es importante que solo facilitemos nuestros datos en páginas seguras, de empresas que conozcamos o de organizaciones que cumplan con los protocolos de seguridad. Si algo está claro es que cuando tienes una mala experiencia, como le ocurrió a Miguel, pues empiezas a ser mucho más cuidadoso. Pues cuando alguien me pide el DNI por email, por ejemplo, pues lo que intento es pixelar algunas partes del DNI y además escribo DNI solicitado por tal entidad, ¿sabes? O sea, para que quede un poquito más como
impedir que puedan utilizar ese DNI para otras cosas, ¿no? Los expertos ofrecen una serie de consejos y recomendaciones para proteger tus datos personales y no caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, utilizar doble factor de autenticación en todas aquellas aplicaciones que lo permitan. Así, si nos roban una contraseña, pues no será suficiente para suplantarnos. También tener contraseñas seguras, cambiarlas regularmente y no incluir en la contraseña ningún dato personal o familiar como fechas de nacimiento, nombres propios o nombres de mascotas. Además, es importante tener configurado el autobloqueo para poder usar el móvil, para que en caso de que lo perdamos o nos lo roben, esté bloqueado y no se pueda acceder a él. Otras recomendaciones son mantener nuestros dispositivos siempre actualizados y utilizar antivirus, así como evitar usar redes Wi-Fi públicas y cargadores públicos. Los expertos también insisten en que no se debe compartir información confidencial y personal por correo electrónico, tampoco a través de redes sociales o cualquier tipo de mensajería, y tener mucho cuidado con los correos o mensajes de remitentes extraños y con peticiones urgentes o amenazantes. En definitiva, aplicar sentido común y ser precavidos. Estoy segura de que muchas personas que nos están escuchando se estarán preguntando sobre los tipos de fraude y estafas que existen. Bueno, pues una de las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes para robar nuestros datos personales y bancarios es la conocida como phishing. En el phishing, el ciberdelincuente hace un envío generalmente masivo de correos electrónicos. En ellos suplanta la identidad de empresas, personas, marcas o servicios conocidos para tratar de engañar a sus víctimas y conseguir dinero o datos personales y bancarios. Este tipo de correos son cada vez más sofisticados, por lo que es fundamental que los usuarios aprendan a identificar señales de alerta para detectarlos y no caer en esas estafas. Lo primero que debemos hacer es sospechar de correos inesperados o aquellos que incluyan mensajes tentadores, en los que se ofrece ganar algo de forma fácil. También es clave verificar la dirección del remitente y desconfiar si generan sensación de urgencia. Es decir, un mensaje que te exija, por ejemplo, pagar una cantidad de dinero antes de 2 horas para que no te cierren la cuenta. Y nunca clicar en el enlace o anexo o si hay cualquier indicio de sospecha. Lo más recomendable ante la duda es ponerse en contacto con el remitente por la vía oficial para verificar si realmente el correo es o no legítimo. Y hay otra estafa muy similar a la que acabamos de explicar, aunque en este caso son mensajes de texto, es decir, SMS o mensajes de WhatsApp. Es conocida como smishing. En este tipo de estafa se utiliza el envío de mensajes de texto o de mensajería instantánea tipo WhatsApp o SMS para obtener información personal o convencer a la víctima para que llame a un número de teléfono de tarificación adicional, entre otros casos. La suplantación de identidad es otra de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Es precisamente lo que le pasó a Miguel, invitado de este episodio. Recordamos que abrieron una cuenta bancaria utilizando sus datos. Pero yo me asusté mucho porque, claro, ver que alguien ha podido usar tu DNI y simplemente cambiando la foto ha sido capaz de abrir una cuenta y empezar a hacer unos movimientos. Casi todo eran temas de apuestas deportivas online. Claro, yo me asusté, primero porque han utilizado un DNI y han abierto una cuenta a mi nombre y luego han estado haciendo ahí operaciones en cuentas en tema de apuestas, que digo, a ver si luego a mi Hacienda me va a venir a decir que yo he ganado tanto dinero cuando yo no he hecho nada de esto. Y también está el fraude de WhatsApp. Es una estafa que consiste en suplantar la identidad de un familiar, a menudo de un hijo o una hija, para solicitar que se haga un pago urgente mediante transferencia con la excusa de haber perdido el móvil. Aquí lo que se recomienda es contactar con ese familiar por otro medio y hacerle preguntas para ver si es realmente él o ella quien ha contactado contigo. Los expertos insisten en que nunca debemos compartir por este medio información sensible y que tengamos también en cuenta que las prisas y la urgencia es un claro indicador de fraude. Otra estafa es la del romance. El objetivo es utilizar los sentimientos y la confianza de la víctima como principal baza del engaño y así conseguir grandes cantidades de dinero. En los últimos años ha habido varios casos que han tenido gran repercusión en los medios de comunicación porque han suplantado la identidad de cantantes o actores famosos. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, empezamos con ciberataque, intento de un ciberdelincuente de entrar a un sistema informático sin permiso, utilizando técnicas y debilidades para realizar así actividades maliciosas como robar información, extorsionar al dueño o dañar el sistema. Phishing es un tipo de ataque en el que alguien suplanta a una entidad o servicio mediante un correo electrónico para conseguir las credenciales o información de la tarjeta de crédito de un usuario. Ese correo suele tener un enlace a un sitio web
que suplanta el legítimo y que usan para engañarlo. Smishing, este tipo de estafa utiliza el envío de mensajes de texto de mensajería instantánea tipo WhatsApp para obtener información personal o convencer a la víctima para que llame a un número de teléfono de tarificación adicional, entre otros. Malware, software malicioso diseñado para dañar o acceder a sistemas informáticos sin autorización, usualmente con objetivos económicos como robar información o extorsionar. Autenticación, acción mediante la cual demostramos a otra persona o sistema que somos quien realmente decimos que somos. Lo hacemos mediante un documento, una contraseña o nuestra huella. Bueno, pues hasta aquí este repaso a las claves de la ciberseguridad en el ámbito bancario. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca el bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo, y hemos contado con la colaboración de Matilde Martínez y la coordinación de Emilia Pérez.